La corona de espinas, los clavos, la cruz, el título de la cruz, la sábana santa, son reliquias de la pasión, de la muerte, incluso de la resurrección de Cristo. Pero tenemos también en nuestro mundo otras reliquias de Jesús que son muy bellas, y de eso hablaremos hoy en el Don de la Fe, así que le recomiendo de corazón, quédese con nosotros, va a aprender mucho, va a conocer mucho, y también a partir de este programa va a amar mucho. Les saludo con afecto como cada semana. Gracias por estar con nosotros. Sea usted bienvenido, bienvenido a El Don de la Fe, un programa que hacemos con particular cariño para usted. ¿Por qué decía que luego de este programa va usted a amar mucho? Simplemente porque estar tan de cerca con el amor que es Dios se traduce en amor. Y espero de todo corazón que al conocer más de Jesús a partir de sus reliquias, se avive ese amor en usted, por Él y por los demás. Comencemos en el Don de la Fe. Vamos a iniciar con una reliquia de Jesús bellísima. Particularmente nos puede inspirar mucha ternura, simplemente por recordar y por tener presente que el Salvador de la humanidad, el Redentor, Cristo Jesús, también fue niño. Y no me refiero solamente al hermoso niño del pesebre de Navidad, me refiero a la infancia de Jesús, Jesús niño, que jugaba a las canicas, que tenía juguetitos, que se fascinaba con la naturaleza y que era amigo de sus compañeros. ¿A qué reliquia me refiero y dónde está? Se llama la Santa Camisita, camisita del Niño Jesús. Tuvo la gracia, San José, de vestir adecuada y decorosamente a Jesús gracias a su esforzado trabajo cotidiano. Y su madre, la Virgen María, tuvo la maternal delicadeza de tejerle a su hijo finas camisas y túnicas sin costura, de una sola pieza, tanto en los años de su niñez como en los de su juventud, y a la tarde de su vida, ya como el Mesías. Una de las camisas que Jesús vistió de niño se conserva en el Museo de la Catedral de Valencia, España. Es una pequeña túnica conocida como la Santa Camisita de Jesucristo que la Virgen María hizo sin costura, tejida en seda y bordada con hilos de oro. Esta reliquia, procedente del relicario de los reyes de Aragón y donada en 1437 por el rey Alfonso V al rey Juan I de Navarra, originalmente se conservó en una urna de plata sobredorada, relicario que se perdió junto con otros que fueron fundidos en 1812 durante la ocupación francesa a Valencia. Pero por ventura de Dios, la Santa Camisita se salvó y se colocó en el relicario que prevalece hasta nuestros días, consistente en un cilindro de cristal rematado en sus extremos por dos grandes aros decorados y montado en una estructura de plata bañada en oro, sobre un largo tallo con una base en forma de estrella de 6 puntas, decorada con 6 escudos esmaltados, 3 con las armas de la corona de Aragón y los otros 3 con las de Sicilia. La Santa Camisita del Niño Jesús, que se conserva dentro de su relicario en la 9ª sala del Museo de la Catedral, dentro de un armario de madera provisto de cristales, es una reliquia que nos mueve a meditar en que nuestro Señor Jesucristo, el Redentor de la humanidad, también fue niño. La Santa Camisita, sí, cuánta ternura al pensar que Jesús también fue niño. Y ya que estamos hablando de la ropa del Señor, esta es la camisa o el camisoncito o su túnica pequeña de cuando él era niño. Pero ya sus vestimentas de grande también se conservan en Francia, en Alemania. Mire, una es la túnica y otra, digamos, como la ropa interior, como una especie de camisa un poco más larga que en aquel tiempo se acostumbraba vestir debajo de una túnica. Una de ellas, la túnica inconsútil, sin costura. Otra de ellas, la camisa interior. Una en Alemania, en Tréveris. La otra en Argentoal, Francia. Se las presento enseguida.
Las vestiduras de nuestro Señor se componen de 3 elementos. El kezonet, una especie de camisa interior muy liviana de lino que llegaba hasta las rodillas y se sujetaba a la cintura por una faja de tela. El simla, o túnica inconsútil de una sola pieza sin costuras, de lana. Y el mei, o manto de color rojo para cubrirse de la intemperie. La camisa interior, empapada por la sangre de Cristo, se conserva enrollada dentro de un relicario en la Basílica de Saint-Denis, en la ciudad de Argenteuil, Francia. Esta reliquia fue enviada en el siglo IX por Irene, emperatriz de Bizancio, a Carlomagno, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien la confió al monasterio de la Humildad de Nuestra Señora de Argenteuil, del que su hija Theodrade era priora. Actualmente solo se exhibe 2 veces por siglo. Las más recientes ostensiones han tenido lugar en 1934, 1984 y 2016. La túnica inconsútil sin sangre de 1,47 centímetros de largo se conserva en la Catedral de la Diócesis de Treveris, en Alemania. Fue Santa Elena quien la encontró en Jerusalén y la envió a Agricio, obispo de Treveris. En 1196 se descubrió bajo el altar de la catedral un cofre con la túnica en su interior. En 1512, el emperador Maximiliano I de Habsburgo, ancestro del emperador de México, mandó levantar el pavimento para verificar la presencia de la reliquia. Las ostensiones más recientes han ocurrido en 1844, 1891, 1933 y 2012. El manto se repartió por toda la cristiandad, a diversas iglesias, de entre las que en la Catedral de Anagni, en Italia, se conserva el trozo de mayores dimensiones. Ya las conoce usted, la túnica inconsútil, es decir, sin costura, de una sola pieza, y también la camisa interior de nuestro Señor. ¿Será posible que en nuestro mundo se conserven las sandalias de Jesús? Esas sandalias con las que recorrió nuestro mundo, esas sandalias que le hicieron pisar nuestra tierra, esas sandalias con las que caminó sobre el mar y sobre los caminos de nuestro mundo. Sí se conservan. Se les llama las sandalias del Santísimo Salvador, porque se localizan en la Basílica del Santísimo Salvador, en un lugar de Alemania. Conózcalas, las sandalias de Jesús. La reliquia de las sandalias de Jesús consiste en unos fragmentos de las sandalias originales que fueron integradas en el interior de unas finas pantuflas más recientes en el tiempo, del siglo VIII, como lo asegura el documento que da fe de su autenticidad con las palabras "partículas de las sandalias del Santísimo Salvador". Este calzado, que incorpora las partículas de las originales sandalias de Jesús, está formado por 2 pantuflas arabescas adornadas en oro y por su par de suelas de cuero decoradas con un árbol de la vida cuyas hojas son de oro. La reliquia se analizó por la ciencia y sus resultados se dieron a conocer en abril de 2011 en Argenteuil, Francia, por el científico genetista Gerard Lucot, quien informó que se encontraron trozos de cuero y de cordones que, tras un primer análisis químico, revelaron que las sandalias son originales de Jerusalén y procedentes del siglo I. Las sandalias se veneran dentro de un relicario en la Basílica Pontificia del Santísimo Salvador en Prüm, Alemania, basílica que originalmente fue la capilla de una gran abadía benedictina y que hoy es la parroquia de la ciudad. La reliquia llegó a Prüm, como refiere el historiador Michael Hessemann, gracias a una donación del Papa Zacarías en el siglo VIII, gran promotor de la evangelización de Alemania a través de San Bonifacio y del reino franco, pues coronó al rey Pipino III el Breve, quien fue padre de Carlomagno, el primer emperador del Sacro Imperio. En el último año de su pontificado, el Papa Zacarías obsequió las sandalias de Jesús al rey Pipino, quien la confió a los monjes benedictinos de la abadía de Prüm, fundada por su abuela Bertrada la Vieja,
Y en cuanto llegó la reliquia en el año 725, la abadía se convirtió en escuela monástica de altos conocimientos científicos y formadora de la nobleza, y la capilla benedictina pasó a ser la Basílica del Santísimo Salvador. Tras el cierre de la abadía en 1794, el interés por la basílica decayó durante el siglo XIX y ya para el siglo XX el mundo se había olvidado de esta fascinante reliquia de nuestro Salvador. Las sandalias de nuestro Señor en Prüm, Alemania. Mire, usted no se ha preguntado por qué, hablando de otra cosa, nuestro Señor Jesucristo estaba formado en la fila de los pecadores para ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, siendo que los que iban era para la conversión por sus pecados y siendo que Jesús pecado pues ninguno. Él, el impecable, ¿qué hacía allí para ser purificado por las aguas del Jordán? Nada. Pues Él, al entrar a esas aguas, Él purificar a las aguas para que las aguas nos purifiquen a nosotros. Así de hermoso, así de bonito. Y también si uno quiere buscar pecadores, hay que ir donde están los pecadores y formarse con ellos. Y le platico esto porque en nuestro mundo está allí el río Jordán, purificado y santificado por Jesús. Por lo tanto, podemos considerarlo una reliquia. ¿Cuánto mide? ¿Qué profundidad tiene? ¿Dónde está el río Jordán entre Israel y Jordania? Lo sabemos, pero más detalles aquí. Las aguas del río Jordán han sido veneradas desde siglos por peregrinos que en ellas se sumergen renovando sus promesas bautismales. Son aguas a las que la cristiandad ha considerado como reliquia, pues fueron santificadas por el Señor al tocar su cuerpo. El río Jordán, cuyo nombre significa el que baja, pues desciende desde una altura en su nacimiento de 520 metros sobre el nivel del mar, hasta una de 392 metros por debajo del nivel del mar en su desembocadura en el Mar Muerto, es el río más largo y caudaloso de toda la Tierra Santa, por sus 360 kilómetros de longitud, su anchura media de 35 metros y su profundidad entre 1,5 y 3,5 metros. Se extiende por el Valle del Rift, la fractura tectónica que separa la placa africana de la placa arábiga, y sirve como frontera entre Jordania e Israel y entre Jordania y Palestina. El lugar preciso del bautismo del Señor lo indica San Juan en su Evangelio. Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. No se refiere el evangelista a la Betania de Israel, cercana a Jerusalén, donde residían Lázaro, Marta y María, sino a la Betania de Jordania, localizada a 50 kilómetros de la capital, Amán, en las riberas del río Jordán, sitio en el que se practicaron excavaciones a partir de 1899 y en el que tras el Tratado de Paz israelí-jordano de 1994 se encontraron canales de agua e iglesias con piscinas bautismales que indican con exactitud el lugar. Y aunque Israel pretende que la verdadera orilla es la suya, de nombre Qasr al-Yehud, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad en 2015 a la orilla de Jordania, de nombre Wadi Qarrar, a la que han acudido Juan Pablo II en el año 2000, Benedicto XVI en 2009 y Francisco en 2014, acompañados por sus majestades Abdullah II y Rania, reyes del reino hachemita de Jordania. Ahí tiene usted el río Jordán. Cuando pueda ir a Tierra Santa, haga lo que le voy a decir. Se consigue una botellita de agua, tira el agua y su botellita la mete al río Jordán y lo llena de esa agua. Se lo trae a México, lo guarda en el congelador y cuando sepa que algún niño va a ser bautizado, le dice a sus papás, ten, bautízalo con aguas del río Jordán. ¿Qué tal? Oiga, similar al río Jordán, pues el mar de Galilea, que por cierto no es mar porque sus aguas no son saladas y porque no tiene mareas. Es un lago, un gran lago de gran extensión, pero aquellos judíos le llamaban mar a toda extensión de agua comprensiblemente grande. También llamado lago de Genesaret, el mar de Galilea fue navegado varias veces por Jesús y esto, yo diría, salvo la mejor opinión de usted, hace que el mar de Galilea sea una reliquia de Jesús.
Los antiguos hebreos solían identificar como mar a cualquier conjunto grande de aguas, aunque no fuese salado ni tuviese mareas. Es el caso del mar de Galilea, que también recibe los nombres de lago de Genesaret y lago de Tiberíades. Enclavado en el noreste de Israel, al norte del valle del Jordán y a orillas de la ciudad de Tiberíades, se alimenta del río Jordán, manantiales subterráneos y lluvias, y se formó a consecuencia de los movimientos tectónicos en el valle sobre el que se asienta como resultante de la separación entre la placa arábiga y la placa africana. Su superficie es de 165 kilómetros cuadrados, mide 21 kilómetros de longitud, 12 de ancho, 56 de perímetro y alcanza una profundidad promedio de 26 metros y una máxima de 48. Ubicado a una altura de 210 metros bajo el nivel del mar, es el lago de agua dulce más bajo del mundo y el único lago de Israel. A lo largo de sus costas se localizan las ciudades de Cafarnaúm, Ein Gef y Tiberíades, donde el clima agradable y la abundancia de agua resultan en un suelo fértil que favorece el cultivo de dátiles, plátanos, frutas cítricas, hortalizas y cañas. Las aguas de este mar han sido proveedoras de peces por siglos, como ocurrió en la pesca milagrosa, cuando Pedro y sus compañeros pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Pescaron sardinas, barbos y mojarras tilapini, que llegan a medir hasta medio metro y a las que hoy se les llama, con agradecida memoria, el pescado de San Pedro. El mar de Galilea ha sido navegado desde siglos por peregrinos que gustan de atravesarlo en barcas y suelen detenerse a medio trayecto en busca de un encuentro con el Señor mediante la alabanza y la oración para pedirle que traiga paz a sus vidas. La religiosidad ha considerado como reliquia a estas aguas por las que navegó Jesús y a las que exorcizó cuando increpó al viento y calmó al mar. Ahí tiene usted el mar de Galilea, también llamado, recuerde, lago de Genesaret y también lago de Tiberíades. Cuando usted lea los evangelios, la Biblia, se va a encontrar con estas expresiones, el lago de Tiberíades o el lago de Genesaret o el mar de Galilea. Ahora ya sabe usted de qué se trata. Y esas aguas las cruzó Jesús navegando en varias ocasiones y también caminando por encima de las aguas. Y ahí se le hundió San Pedro, que dudó en la fe, y lo tomó de la mano y lo sacó y le dijo: voy a orar contigo para que no desfallezcas en la fe. Hagamos una pausa, queridos amigos, regresamos, porque todavía tengo mucho que mostrarle en torno a nuestro Señor.